Muy buenas tardes. Soy Carmen González de la Clínica de las Emociones y otro día, otra vez, juntos, juntas, tú y yo. Y para decirles que antes que me olvide, que el sábado tenemos constelaciones familiares a las 4 de la tarde. O sea, ahí vamos a estar. Quería hoy día hablar de 3 casos que siempre tenemos, recuerden, ¿no? 3 casos. Sin embargo, antes quiero hacer un preámbulo para que ustedes sepan, ¿no? Hay personas que somos hipocondríacos y entonces siempre pensamos que tenemos todas las enfermedades del mundo. Creemos que tenemos todas las enfermedades. De verdad, hablan de un dolor de cabeza, yo también tengo. Hablan del estómago o un cáncer, hoy de repente yo tengo. Pero ese preocuparse del cuerpo tiene que tener un límite. A veces ya es extremo. Hay personas que sienten que el cuerpo los persigue, pero ellos no se dan cuenta. Y sin embargo, hoy tengo esto y es terrible, van al doctor, no tienen nada. O hoy día tengo en la pierna, fijo que tengo un tumor, pero ya muy exagerado. Todos tenemos de todo. Todos somos medios paranoides, medios esquizofrénicos también, porque a veces digo una cosa, digo otra, pero chiquito. O sea, todos tenemos de todo, pero en pequeñito. El problema está cuando todo el ser humano solo se concentra en algo. Por ejemplo, en el cuerpo. En esos casos, cuando hay una preocupación, cuando hay un síntoma extremo que no deja que trabajemos, que no nos deja no solo trabajar, sino que no permite que hagamos otras cosas, en ese caso ya el asunto es grave. Hablan con nosotros para ver, de repente ya es un caso psiquiátrico, ¿no? Y que solo cuando ya están en la realidad a través de sus pastillas, recién podemos ayudarlos como terapeuta. Nosotros no recetamos ni una aspirina. Bueno, vamos a conversar ahora de unos casos. El primer caso es el de, tenemos de Jorge. Jorge dice que se llama, tiene 30 años, es soltero. El problema es que no se acepta tal como es. Y no me reconozco. Viví en un hogar violento, ahora no puedo relacionarme con otras personas. Justamente había leído tu caso, Jorge, y por eso hablaba de que, por ejemplo, a veces yo no me, o sea, qué fea estoy, o a veces qué bonita estoy, y como que no soy yo, pero cuando el caso es extremo, cuando no me reconozco, en ese caso ya es grave. Y entonces hay que ir a donde un psiquiatra, porque también tú no te puedes relacionar y el ser humano es sociable por naturaleza. Si los seres humanos, los sapiens, porque esa es nuestra especie, así como hay gatos, perros, nosotros somos homo sapiens. Si no los sapiens no nos hubiéramos unido, no hubiéramos podido crear este mundo, porque nosotros hemos sido como unos mamíferos normales, cualquiera, pero a través de la unión hemos podido desarrollar nuestra inteligencia, hemos podido crear, todo lo que está acá es creado por alguien. Entonces, cuando ya es extremo, cuando un ser humano no puede estar con otra persona, porque ¿qué hay detrás? Hay miedo. ¿Y cómo no vas a tener miedo si tú has tenido un hogar terrible? Cuando el pequeñito tiembla, la mamá ni cuenta se da, o apenas respira, se le va la respiración. Entonces esta criatura guarda esas emociones y como para el niño su mundo es la madre o el hogar, con ese mundo como si fuera un humo que lo persigue a todas partes, llega a la adultez y no puede relacionarse porque cree que este primer ambiente se proyecta al mundo y como no ha conocido más que eso, sale y tiene miedo. Y no tienes por qué sufrir, Jorgito querido, no tienes por qué sufrir. ¿Me entiendes? Solo tienes 30 años y todo tiene solución, todo. Y entonces tú
vas a curarte. Tú nos puedes buscar, nosotros te vamos a comunicar con los doctores que tenemos, psiquiatras, que puede ser el doctor Pantigoso o el doctor Paul Vega, con ellos dos trabajamos, el doctor Pantigoso tiene mucha experiencia en Hermilio Valdizán, es jubilado, pero es joven todavía, de Hermilio Valdizán, y el doctor Paul Vega trabaja en la Sabogal, en el hospital. Entonces, el doctor te va a ver, porque eso es un casito extremo. Te van a dar tus pastillitas, que tú no vas a tener miedo, porque yo no te voy a engañar. Yo también he tomado antidepresivos, he tomado también pastillas, y luego no hacen daño. No es verdad que hacen adicción, no. Hay que ir retirándose de a pocos. Y nada más, y se acabó. No hay problema. Entonces vas donde el doctor, que el doctor te vea esos extremos que tienes de no comunicarte con nadie, por ejemplo, ¿no? Y de no estar, no reconocerte tu carita. A veces, cuando la madre o el padre han estado tan angustiados, no nos han dicho qué linda eres, qué bonita. Entonces no me reconozco, como que no quiero ser yo. Pero Jorge, todo tiene solución y tú te tienes que querer. Ya tienes 30 años, ya tu mamá se llama Jorge y tu papá se llama Jorge. Entonces tú tienes que ver y nosotros te vamos a ayudar, ¿ya? Entonces llamas a la clínica y pides una cita. Con el doctor Pantigoso puedes pedirla. Listo, para que te la den más rápido. Y con él te va a atender, ¿ya? Y luego, el día martes, un día martes, que puede ser hoy día no, porque quisiera queremos saber de ti después de tu consulta. O si quieres también hoy, puedes entrar al link, al taller que se llama Renacer. Entonces, allí nos puedes contar al detalle qué te pasó, etcétera. Pero eso no quiere decir que con eso es suficiente. Los terapeutas para casos extremos atendemos, pero de la mano con el psiquiatra, que es el que va a bajar los síntomas cuando son extremos. Yo puedo estar nerviosa, pero si ya no puedo ni trabajar, necesito un psiquiatra, no puedo estar solita. Entonces, como tú no puedes reunirte con gente, no reconoces tu carita, eso tiene un nombre, no sé, creo que se llama despersonalización, no estoy segura. Entonces, vienes ahora en la tarde al taller de nosotros para que estés un poco más tranquilito y luego vas donde el doctor, que te den cita donde el doctor Pantigoso y seguimos los martes conversando. ¿Qué te parece? ¿Sí? Ya. Hazlo, Jorge, porque me tienes preocupada, ¿ya? Muy bien. Vamos a conversar entonces ahora de Jenny. Dice que a su hija le dio depresión. Ella tiene 17 años. Y conversando con ella me ha dicho que cree que es bisexual. Desde que me dijo eso, me he puesto muy triste y no sé qué hacer o decirle a ella. Está recién con una psicoterapeuta por su casa. No conozco a tu psicoterapeuta, debe ser psicóloga. Las psicólogas, yo soy psicóloga, todos somos psicólogos, los de la clínica terminamos de estudiar. Eso se llama ser psicóloga. Ahí nos han enseñado, pero los psicólogos cuando estudiamos sabemos todo, hacemos prácticas, pero no tenemos pacientes y no tenemos una orientación, porque hay psicólogos que son terapeutas cognitivos, son conductuales. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la manía de rascarme mi cabeza todo el tiempo, ellos me dirán qué hacer. Si yo apunto las veces, ellos te dicen indicaciones cómo hacer para que no estar todo el tiempo agarrándote el ojo o la nariz, etc. Eso te enseñan. Nosotros, esos son los terapeutas conductuales, te modifican la conducta, lo de afuera. Y les resulta, pues, a nosotros somos otro tipo. El terapeuta no es el psicólogo. Muchos que son psicólogos se llaman terapeutas. No, el terapeuta es el que aprende a tratar con un tipo de especialización. Hay terapeutas cognitivos conductuales. Cognitivo es de pensar.
de la cognición, de pensar. Entonces, se preparan en esa especialidad. Otros, como nosotros, nos preparamos en lo psicodinámico, cómo se mueven las emociones, lo psicoanalítico, nos preparamos en eso. Otros se pueden preparar en métodos diferentes, gestal, varios hay. Pero, no sé, de repente solo es una psicóloga y que se llaman psicoterapeuta. Psicoterapeuta es el que has estudiado. Para ser cognitivo-conductual creo que son 2 años. Para ser, creo que gestáltico es 1 año. Nosotros estudiamos 4 años. Pero porque es muy profundo. No vemos que la gente no se agarre, por ejemplo, la oreja todo el día, sino por qué te agarras la oreja. Porque pensamos que a veces si me curan que me agarre la oreja, a lo mejor agarro mi lente. Entonces vamos al origen. Entonces, si tú tienes una terapeuta que es especializada en algo, que tiene especialización, pero no porque son psicólogas, son terapeutas, ahí hay que especializarse. Entonces está bien. Pero un caso así es muy delicado para tratar. ¿Por qué? Primero que todos los adolescentes tienen temor de ser bisexuales, de ser gays. Eso es una cosa normal, pero hay que ver qué ha pasado, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? No porque sea un drama que tu hija sea bisexual, sino que el problema no es la bisexualidad, el problema es cuán madura es. La depresión no le ha venido por ser bisexual o porque se imagina, no, hijita, la depresión es una cólera, es una pena inmensa que le ha venido de la infancia. No porque tú la has querido matar, no, sino que los niños vemos todo en extremo. Entonces cuando la mamá te dice, te mira y te dice, ya no te voy a querer o ya no te quiero, el niño cree que de verdad no lo quiere. Entonces habrá que ver cómo fue el ambiente de esa criatura. ¿Qué pasó? De repente no tenía padre, de repente tú eras muy nerviosa y entonces siempre has estado desesperada y ella también y habrá tomado tu desesperación como que fuera una agresión, pero aún así tú no eres culpable porque las madres no hacemos nada a propósito. Pero es un caso delicado. Entonces me gustaría que antes de comenzar hagan una evaluación completa del inconsciente, de ver lo que hay detrás. Y vamos a salir. Pero hay que tomar medidas. Fíjate la terapeuta si tiene experiencia, cómo es, cuál es su especialización, pregunta, porque tenemos el derecho a saber. Y te la puede ayudar muy bien, pero tienes que saber qué es, cuál es la experiencia de ella, porque es un asunto delicado. Si tú quieres, tú puedes venir esta noche a las 6:30, entras al Zoom y dices que tú eres la que escribiste la carta. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros te vamos a preguntar para saber más de tu hijita, ¿ya? Para que tengas más elementos para que converses con la terapeuta que la está viendo, ¿sí? Pero no te asustes. Cuando a nosotros nos traen un chico, doctora, es bisexual, doctora, es homosexual, nosotros no queremos que sea hétero, que sea homo, no queremos eso. Lo que queremos es ver el fondo, curarlo a él, que esté lindo, que se sienta feliz, que esté contento, que no tenga traumas. Eso es de la infancia. Eso hay que curar. ¿Me entiendes? Acá no hay terapias de que, por ejemplo, viene alguien y me trae a su hijita. Me han traído esas chicas que son lésbicas, ¿ya? Yo no me preocupo porque es lésbica, no, ¿por qué? Porque que una chica esté con relaciones con mujeres es una expresión de su mundo interno. Yo quiero conocer ese mundo interno para ver cómo está, y en la adolescencia todos tenemos problemas en el mundo interno, porque estamos en etapa de formación. Recuerden que a los niños tenemos que tratarlos bien, porque ellos aparentemente no hacen nada, a veces son obedientes, pero cuando llegan a la adolescencia, todo lo que tienen que esté perturbado crece enormemente, porque así como un niño te molesta y tira con toda la fuerza la sonaja,
no hace daño a nadie. Pero si tira con toda su fuerza un objeto, un adolescente, porque tiene más fuerza, es más violento. Entonces las enfermedades se sienten más, la depresión es más fuerte. Entonces, el problema de tu hija no es que se haya deprimido porque sea bisexual, o no sea. El problema que ella tiene es de antes. No quieran echar la culpa a su idea que tiene de ser bisexual. El problema es anterior, es de 0 a 5 años. Entonces, por ahí hay que verlo. Entonces, vente hoy día a las 6:30 y nos dices, yo soy doctora Jenny, entonces vamos a hacer que hables para darte más luces sobre esto. ¿Ya qué puede pasar? Te vamos a dar hipótesis de qué puede estar ocurriendo para que esta muchacha esté deprimida, que es lo que más me preocupa. Ya, bueno, vamos a hablar ahora de un caso, de otro caso, pero antes quiero decirles que a las 4 de la tarde del sábado es la cita que tienes con la clínica de las emociones. Toda la vida es a las 5, pero ahora, los días que hay constelación familiar, es a las 4. Y acuérdense que todos hemos nacido en una constelación familiar, todos, tú, yo, todos. ¿Por qué? Porque tú cuando naces, es como ese dicho que dice, cuando tú te casas, no te estás casando con tu pareja, estás casándote con la familia, porque él no solo trae a la familia física, sino tiene la familia incorporada. Entonces, esto fue creada, ¿no? Por por un médico, psicólogo también alemán. Entonces, dice que es una psicoterapia que postula la constelación familiar, que las personas son capaces de tomar en forma inconsciente, sin darse cuenta, patrones, formas de ser de toda de la familia de padre y de la madre, y que estos quedan memorizados como en esquemas y se repite, sirviendo como esquemas, como caminos, como avenidas dentro de las cuales nosotros caminamos. Y es así. Por ejemplo, ¿qué pasará? Pero no tengo ninguna investigación sobre eso. Pero, por ejemplo, pacientes que se casan con mujeres con hijo, rara vez son primeros hijos. Es como que si hubieran nacido y hubieran visto al objeto de amor que es la madre con un niño. Inconscientemente buscan parejas que tienen hijo, pero siempre es el segundo, el tercero, nunca el primer hijo, ¿no? Entonces, sí es muy importante que sepamos dónde estamos, porque lo que ve la terapeuta son esos modelos que se repiten. Y de repente repito lo de mi madre y no me gusta, y dale con repetirlo. Entonces, sobre eso tratan y te ayudan. Duran 2 o 3 horas, es muy fuerte, pero si no te ayudan en ese momento, si tú no sales al medio a hablar, o si tú no eres la que sales en el Zoom, estás en el Zoom, pero tú no eres la que hablas, tú vas a absorber todo eso a nivel consciente e inconsciente y te va a ayudar a tu familia. Yo cuando fui, y la doctora Mabel Ugarte, fui a una sesión, me quedé sorprendida cuando me di cuenta cómo me habían llegado cosas de la familia de mi madre y de mi padre. Tuve que describir cómo era la familia de mi papá y de mi mamá. Y llegué a la conclusión que la familia de mi papá era más pobre, más necesitados, pero más estudiosos, preocupados por la universidad y pobres. Y les gustaba surgir. La familia de mi mamá no. Eran de mejor estatus, pero jaraneros, bailarines, se preocupaban más de la casa, nadie, creo que uno era profesional, eran diferentes. Y yo, como estaba pegada a mi padre y lo amaba, me pegué a la familia de él. Entonces, no somos tan libres, pero imagínate que me hubiera pegado a mi papá, que mi mamá me hubiera maltratado, y yo me hubiera pegado a mi papá y sea borrachín y estuviera en la jarana, así sería, no habría estudiado sin darme cuenta. Esto no quiere decir que tiene que ser así,
pero uno repite sin darnos cuenta. Entonces, qué hermoso que te des cuenta quién eres y qué estás dando a tu familia, ¿no? Bueno, vamos, entonces no se olviden a las 4 de este sábado. Y vamos a hablar ahora de otro caso que tenemos. Tú también puedes escribirnos y nosotros vamos a ayudarte. Maribel. Maribel dice que ella ha egresado de una universidad nacional de 22 años. Bravo, Maribel, porque ingresar a una universidad es muy difícil, nacional, ¿no? Tengo muchos deseos, dice, en convertirme en una exitosa empresaria como mi mamá. Yo toda mi vida gocé de un buen estatus económico gracias a ella. Sin embargo, estoy ansiosa, nerviosa. La vida universitaria a veces me iba bien, a veces me iba mal. A veces me deprimía. Entonces, dice, yo quería sobresalir porque su madre había sobresalido. Ella no pudo sobresalir. Entonces, en el colegio sí, pero en la universidad ya no pudo. Y dice, no pude solicitar ayuda a mis catedráticos, ni siquiera podía pedir ayuda a los profesores porque se moría de miedo. Entonces, y además tiene miedo de conversar con gente mayor. Mi infancia no fue del todo bonito, dice, debido a que yo era sumisa y callada en el colegio. Pero tú crees, hijita, tú crees, Maribel, que por gusto tienes miedo a los mayores, porque salvo pues que una profesora te hubiera agarrado a golpes. No, todo es de 0 a 5 años. Probablemente has tenido miedo a los mayores de tu casa con los que te criaste, a tu papá, a tu mamá, a tu abuela, a tu tía. De ahí viene. Y como vas asustada, al colegio llegas asustada, y vas al trabajo asustada, y vas a la universidad y tienes miedo a los mayores. Entonces, acá hay que ver que debes guardar una gran cantidad de rabia, de odio contra los mayores. ¿Por qué te voy a decir? Porque supongamos que en tu casa hayas visto a mayores violentos. Listo, horrorosos eran. Ya, listo, eran violentos. Pero entonces, si yo voy al colegio y en el colegio nadie me ha hecho daño, ¿por qué voy a tener miedo? ¿O por qué voy a la universidad y voy a tener miedo? ¿Sabes por qué? Porque el miedo se queda guardado y entonces se queda como un esquema. Viejos dan miedo a los niños. Entonces cada vez que veo un mayor me asusto. Y te voy a decir algo. Por ejemplo, tú has tenido miedo en tu casa y te encuentras conmigo. Supongamos que soy muy pacífica, y tú me tienes miedo. Quiere decir que tú crees que yo te voy a hacer daño. Quiere decir que la agresión, si tú crees que yo te voy a hacer daño, ¿dónde está? ¿En mí, que a lo mejor rezo todo el día? ¿O en ti, que eres la que crees que me tienes miedo y crees que te puedo hacer daño? En ti. Eso, ¿y de dónde te sale esa rabia? Que de niña te han asustado. Has visto líos, entonces, o te has quedado solita. Entonces, esa cólera se ha quedado en ti y tú vas por el mundo teniendo miedo a todos los ves unos desgraciados que te van a hacer daño. Quiere decir que tienes que curarte. Esto no es para asustarse, eso es para curarte. Y acá dice que ella, es muy grande la carta, no la puedo leer, pero dice que los padres peleaban horrible y peleaban con golpes. Y que ella es la mayor, dice, pero su segunda hermana tampoco se socializa, claro, y probablemente como habrá sido tu papá, porque la hija mayor a veces se identifica con el padre. A lo mejor lo querías, pero le tenías miedo también y tienes la rabia guardada. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Curarte. Tienes solo 2 caminos, 2, mira, 2, ¿eh? 2. O te curas o vas a llegar a vieja lamentándote. Y si te casas vas a asustar a tus hijos. O si no, te vas a dejar asustar por el marido.
y va a hacer lo que quiera contigo. Entonces acá no hay para jugar. O te curas, o bueno, tú decides seguir siendo víctima. Entonces, por gusto, la universidad, que es barata, la universidad ha gastado en ti para que tú sigas lamentándote. No, señora, uno tiene la obligación de curarme. A veces provoca seguir con el odio, con el miedo, pero no. ¿A tu hija le permitirías? No. Entonces, cuando yo me quiero, hago con mi persona lo que le permitiría, lo que querría que haga mi hija. A una hija no le voy a dejar que le peguen, no voy a dejar tampoco que no se cure. Entonces tratémonos todos, no solo ella, tú que me estás escuchando, tú que estás viendo el video, trátate como la mejor hija. Tú eres tu hija, tú eres la mamita. Cuídate, sé una reina, estate bien de tu cuerpito, de tu cabecita, estudia y también cúrate tu corazón, ¿ya? Esto es fundamental. Nosotros no podemos, cada minuto no se va a volver a vivir. Claro, yo lo digo con mucha fuerza, con mucha pasión, porque tengo 80 años y no sé cuándo me voy a morir, me puedo morir en cualquier rato, pero no importa la edad, nos podemos morir a cualquier edad y tenemos la obligación de querernos, de cuidarnos, de que los días sean lindos y sí se puede, ya estar vivos es bastante. Me despido, hasta mañana.